saludamos esta noche de viernes y que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes ahí en su hogar, donde usted esté en este momento, pues sintonizándonos. Les saludamos en el nombre del Señor y le decimos gracias por este tiempo que usted deja para buscar del Señor. Damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad?, por este tiempo que Él nos regala de poder llevar la palabra a cada uno de sus hogares, y gracias por permitirlo, ¿verdad?, llegar a través de esta plataforma. Que Dios les bendiga grandemente, porque bueno es Dios y su palabra dice que porque para siempre es su misericordia, y que el Santo Espíritu de Dios pueda ministrar sus vidas a través de esta palabra, ¿verdad? Porque Dios cada día tiene algo poderoso para nuestras vidas, para que cada día podamos crecer en Él, ¿verdad? Y teniendo cada día esa confianza plena que Él está con nosotros. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a la palabra. Así es. Y yo quiero que usted pueda acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a estar meditando en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerlo hasta el 23. Amén, 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 así es. Usted que está ahí en casa, ¿verdad? Si tiene su Biblia o, ¿verdad?, o solo quiere escuchar, pues vamos a leer ahí Jeremías en el capítulo 3, versículo 6 al 23. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nos dice la palabra: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dijo: después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí
oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente, vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Amén. Gloria a Dios. El profeta Jeremías es un profeta que lo podemos ubicar según la historia, todo el contexto histórico pues del libro de Jeremías. Lo ubicamos antes del cautiverio babilónico. O sea, por ahí entre los años 650 a los años 606, algo así, Jeremías habla. Y nos dice que esta palabra la dio en los tiempos del rey Josías. Recordemos que el reino de Israel en algún momento de la historia se divide y quedan dos reinos. Uno llamado Israel, que quedaba al norte, y el otro llamado Judá, que queda al sur. El reino de Israel, a causa de su maldad, a causa de su pecado, de su desobediencia, Dios permitió que fuera llevado cautivo por Asiria aproximadamente en el año 722 a.C. Y Dios esperaba que cuando Judá viera lo que le sucedió a Israel, Judá pudiese experimentar un cambio, el reino del sur. Pero no fue así, no fue así. Ellos siguieron pecando abiertamente delante de Dios, y es por eso que llega el momento donde, de la misma manera que Dios usó como instrumento a una nación para que disciplinara al reino del norte, a Israel, así Dios usó también al reino de Babilonia, al imperio babilónico, con su rey Nabucodonosor, como un látigo para disciplinar a Judá. Y esta palabra, dice la Escritura, queremos ver algunas cosas muy importantes porque estamos hablando de un llamado al arrepentimiento. Amén. Y la palabra inicia, dice la palabra: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. ¿Por qué dice eso? Porque ellos buscaban las partes altas, las montañas, los collados, y abajo de aquellos árboles frondosos erigían altares, levantaban altares para adorar a los dioses falsos. Entonces, es por eso que dice fornicar, ¿verdad? Adulterar, tener una relación fuera. Aquí Dios usa la figura de la esposa, del esposo con una esposa. Dios es el esposo, Israel es la esposa. Entonces, dice que se iba a los montes, a los collados, y bajo todo árbol frondoso, dice, allí fornica. O sea, allí le era infiel al Dios Todopoderoso. Entonces dice el versículo 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Dios espera que el pueblo, que la humanidad se vuelva a Él. Así es. En este caso, Dios esperaba que Israel se volviera a Él. Que después de hacer todo lo malo, ellos recapacitaran y pudiesen traer un arrepentimiento delante de Dios, ¿verdad? Amén. Que ellos reconocieran su falta, reconocieran su infidelidad a Dios y se volvieran a Dios. Dios, eso era lo que esperaba de ellos. Amén. Entonces, un llamado al arrepentimiento, y en ese llamado al arrepentimiento, Dios lo que está esperando es que la humanidad se vuelva a Él. Amén. Se vuelva a Él. Así es. Lo hemos venido diciendo en estos meses de confinamiento. Amén.
Yo creo que este es el tiempo donde el mundo debe de volverse a Dios. Así es. Pero lastimosamente estamos viendo que no es así. Así es. La gente como que más bien ya se está acostumbrando a esta situación. Amén. La gente como que ya lo mira algo normal, esta situación. Amén. Así es. Porque realmente todo lo que viene es porque Dios lo permite y lo permite con un propósito. Amén. El propósito de Dios es que la humanidad se vuelva a Él, se vuelva Así es. a Él. Amén. Y dice la Escritura, pero no se volvió, dice, no se volvió. Este mundo no quiere volverse a Dios. Así es. Amén. Este mundo no quiere acercarse a Dios. Amén. Y dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Lo vio. Ella vio, dice, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor. Ojo, ya lo dije. Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo aproximadamente en el año 722 a.C. Y Dios esperaba que Judá, viendo lo que le había sucedido a Israel, Judá tuviese un cambio. Judá cambiara de actitud. Judá dejara el pecado, ¿verdad? Dejara el mal camino. Pero dice la Escritura, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Así es. Aquí Dios presenta este cuadro, hace esta analogía de dos hermanas, Israel y Judá. Dos naciones. La primera, Israel, dejó a Dios a un lado. Se olvidó de Dios. Fue tras dioses falsos, tras dioses paganos. Empezó a adorar dioses en los collados, en los altos, en las montañas, bajo árboles frondosos, dice la palabra. Y Dios le dio su merecido a raíz de eso. Pero Dios esperaba que Judá recapacitara. Pero dice la Escritura que no tuvo temor la rebelde Judá, sino que fue ella también y fornicó. Dios espera que este mundo recapacite. Amén. Dios espera que este mundo realmente diga, hombre, necesitamos volvernos a Dios. Pero lastimosamente la gente no tiene temor, no tiene temor. Y dice el versículo 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, mucha gente mira como cosa liviana, oiga bien, el pecado. Judá mira como algo liviano, algo pasajero. No es nada. Y dice la palabra que la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿Por qué dice con la piedra y el leño? Porque adoraban dioses tallados en piedra, dioses tallados en madera, ¿verdad? Entonces, bajo aquellos árboles frondosos, ellos iban y adoraban a dioses falsos, ¿verdad? A dioses falsos, y dejaban al Dios verdadero a un lado. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que dice fingidamente. Sí, necesitamos volvernos a Dios. Dios espera que este mundo se vuelva a Él, pero no de una manera fingida. Así es. No, como decimos popularmente, del diente al labio, sino de todo corazón. De todo corazón. Amén, así es. De todo corazón. Amén. Dios espera que la humanidad se vuelva a Él. Dios está esperando que la humanidad se vuelva a Él. Que la humanidad reconozca, ¿verdad? Que solo Dios puede sacarnos también de esta situación. Solamente Él, ¿verdad? Como dice, tiene la última palabra en todo esto. En el versículo 11 dice, y me dijo Jehová, dice Jeremías, amén, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea, Judá se portó peor todavía, peor. El pecado de Judá fue mayor. Dice Dios, no hombre, si Israel ha resultado justa, la rebelde Israel ha resultado justa en comparación con la desleal Judá. Dios espera lealtad, Dios espera fidelidad de parte de nosotros, Dios espera que nos volvamos a Él. Dios sigue esperando que este mundo, que esta humanidad se vuelva a Él. Que lo reconozca Él. Allá el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice
que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Cuando menos lo pensemos, el Señor va a venir a levantar a su iglesia. Así es. Y ahí va a ser el lloro, ahí va a ser el crujir de dientes de Así todos es. aquellos que solo buscan a Dios fingidamente, Amén. pero que no le están buscando de corazón. Así es. Ahí va a ser el llanto, el grito de todos aquellos que no quieren volverse a Dios, Amén. sino que quieren seguir viviendo una vida desenfrenada, una vida de pecado, Así es. dando rienda suelta Así a los es. placeres de este mundo. Lastimosamente es así. Pero Dios sigue esperando que la humanidad Así es, se vuelva arrepienta. a Él. Amén, así es. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué Dios espera que la humanidad se vuelva a Él? Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Si hasta aquí estamos en pie, es porque la misericordia de Dios está con nosotros. está con nosotros. Y hoy estamos disfrutando de una nueva misericordia, porque la palabra dice que son nuevas cada mañana las misericordias que Él tiene para con ¿Y nosotros. quién lo dijo? Lo dice el profeta Sí, Jeremías en su libro de Lamentaciones. Amén, amén. Muchos, ¿verdad? Nosotros estamos disfrutando de esa misericordia como hijos de Dios y la humanidad entera. Pero muchos hoy amanecieron sin vida y no tuvieron esa oportunidad de poder disfrutar. Jeremías dice, por la bondad de Jehová, No hemos sido, consumidos. Así es, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén, Nunca, así es. nunca. Así es. Nuevas son cada mañana las misericordias Amén, de así Dios. es. Ese Dios misericordioso. Por eso le alabamos y le exaltamos a Él por su misericordia. Entonces veamos lo que dice el versículo 12, volvámoslo a leer. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Sí. O sea, con nuestra mala conducta, nuestra mala actitud, nosotros provocamos a ira a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero lo provocamos a ira y Así llega es. un momento donde Dios dice, basta, ya no Hasta soporto aquí. más. Así es. Lo vemos en la generación antediluviana, antes del diluvio. Amén. Llegó un momento donde era tanta la maldad de la humanidad Que Dios se arrepiente. que Dios dijo, no. Así es. Y gracias a Dios había una familia justa. Así Noé, es. Amén. su esposa, sus hijos y sus las nueras. esposas de sus hijos. Así es. ¿Sí? Cuando Sodoma y Gomorra, Dios dijo, ya no soporto más, ya no aguanto más. La maldad ha llegado a límites insospechables. Había un justo llamado Lot. Así es. Amén. Había un justo. No había mucho. La misericordia de Dios sigue estando ahí. Ahí está. Dios sigue esperando que este mundo se arrepienta. Amén. Dios amén. sigue esperando que este mundo se vuelva a Él. Pero todo por la misericordia. La Así misericordia es. de Dios. Esta misericordia del Señor. Dice el apóstol Pedro que no es el plan de Dios que la gente se pierda. Así es. Dios no quiere que la gente se Ninguno pierda. perezca. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Proceda al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Así Cristo es. dio su vida por todo el mundo. Amén. Cristo pagó con su sangre preciosa por todo el mundo. Amén. Así Pero el es. mundo sigue rechazándolo. Así es. Pero a pesar de ese rechazo, la misericordia de De Dios Dios se ahí está. mantiene viva. Firme, Viva, firme. Amén. Así es. Entonces, dice la palabra, no guardaré para siempre el enojo. No lo guardaré. ¿Ah? Entonces, dos cosas importantes. Dios nos llama al arrepentimiento, Así es. ¿verdad? Lo primero. Dos, Dios sigue manifestando su misericordia aún Amén. en este tiempo. Así es. Dios sigue esperando ese cambio de cada uno de nosotros. Amén. Y dice en el versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Reconoce tu maldad. Así es.
Dios quiere que este mundo reconozca su maldad, Amén. reconozca su pecado, Así reconozca es. su rebeldía, reconozca su desobediencia. Conozca sus faltas. Sí, Amén. Dios quiere que cada uno Así reconozca. Debemos de decir, hombre, no puedo seguir en esto. No puedo. Los que estamos en el Señor, bueno, algunos tienen la dicha que nacieron en un hogar cristiano. Amén. Otros ya venimos en una edad adulta al Señor. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento donde tuvimos que hacer un alto. Así es. Un alto y dijimos, no puedo seguir con esta vida que Así estoy es, llevando. amén, amén. No puedo. Así es. Tengo que traer un cambio a mi vida. Así Y es. nosotros por sí solos no podemos. Amén. Solo con la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu obrando en nosotros podemos experimentar un cambio. Porque la podemos palabra, ser diferentes. Amén, porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos que lo Bueno, llevan a la muerte. Tenemos que dejar ese mal camino, Así es, ¿verdad? amén. Y volvernos al camino verdadero. Así es. Y el amén. camino verdadero se llama Jesucristo. Jesucristo, amén. Él dijo, yo soy el camino, La verdad. la verdad y la vida. vida. Volvámonos a Jesucristo, volvámonos. Amén. Entonces dice, reconoce tu maldad. Amén. Dios en su gran misericordia sigue esperando que el ser humano reconozca su maldad. ¿Ah? Y que el ser humano reconozca que ha pecado delante de Dios. Así es. Que el ser humano reconozca que se ha levantado otros dioses y ha dejado al Dios verdadero a un lado. Ha ido tras dioses extraños, oiga bien. Ha ido tras dioses falsos. Ha ido tras los placeres de este mundo. Para muchos su Dios son los placeres de este mundo. Así es. Para otros su Dios es el dinero. Así Para es. otros su Dios es el trabajo. Amén. ¿Ah? Amén. Así Sí, entonces, pero al Dios verdadero lo han dejado a un lado. Y Amén. dice al final del versículo 13, y no oísteis mi voz. dice Jehová. La voz de Dios está plasmada en las Sagradas Así Escrituras. es, amén. Dios quiere que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra, Así es, que amén. atendamos su llamado. Amén. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere Amén. de cada uno de nosotros, Amén, ¿verdad? amén. Entonces veamos. Vamos recapitulando. 1. Dios dice, vuélvanse a mí. Así es. 2. Dios dice, todavía mi misericordia Misericordia. está activa, Amén, está firme. amén. Amén. La Así misericordia todavía está allí esperándolos. es. Así es. Ahora 3. Dios dice, convertidos, Convertidos. conviértanse, Amén. conviértanse. Amén. Una cosa es el arrepentimiento. Así Yo es. me arrepiento, Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Señor, reconozco que te he fallado. Pero Otra otra cosa es la convertirse, conversión. Convertirse. una vez que yo me arrepiento, yo dejo de hacer lo malo. Así es. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en una de las cartas a los Corintios y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso Las se llama cosas viejas conversión. Amén. Las cosas viejas Pasaron. He pasaron, aquí. quedaron atrás. Amén. Ahora, de ahora en adelante, después de que yo me arrepiento, viene la conversión. Amén. Y de ahora en adelante todas las cosas tienen que ser hechas Nuevas. dice la Amén, Escritura. así es. Tienen que ser hechas Amén. nuevas. No es posible que usted diga que ella se arrepintió y sigue actuando De la misma con la manera. vieja naturaleza Así es. pecaminosa. Así es. Sigue siendo el mismo hombre que era antes de conocer a Cristo. O a veces Sigue hasta siendo peor. la misma mujer antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo es que ella se arrepintió? Ah, fue fingidamente. Así es. Fue fingidamente, como dice la palabra. Entonces necesitamos traer un arrepentimiento sincero delante de Amén. Dios. Conviértanse, dice el Señor en el versículo 14. Así es, Hijos sí. rebeldes, Dice conviértanse. Jehová. ¿Ah? Conviértanse. Porque Porque yo yo soy soy vuestro esposo y y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Son las promesas Amén. que Dios da, ¿verdad? Amén, así Y es. dice, si ustedes se convierten, les voy a dar pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Con ciencia y con inteligencia. Amén, Entonces, así es. Dios sigue llamando, Dios sigue llamando, A la humanidad. Dios sigue Amén. esperando Amén. que la humanidad deje su mal camino, Así es, ¿verdad? amén, amén, así es. En el versículo 20 dice,
Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Dice Jehová. Así como la esposa infiel o el esposo infiel. Así, de la misma manera. Este mundo sigue siendo infiel a Dios. Este mundo no quiere volverse a Dios. El Dios que dio a su único hijo por amor, para que viniese a esta tierra y pagara con su vida por la liberación de cada uno de nosotros, por el rescate de cada uno de nosotros. Cristo pagó con su vida en aquella cruz del Calvario. Cristo derramó su preciosa sangre y dice la Escritura que nosotros no fuimos comprados con precio, con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que fuimos comprados, fuimos rescatados con la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero este mundo no quiere reconocer eso. Este mundo no quiere reconocer eso. Dice el 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, dice Jehová, su Dios, se han olvidado. Han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Este mundo ha torcido sus caminos. Este mundo se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de Dios. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de meditar. Es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de volverse a Dios. Así es. Es tiempo de reconocer que la misericordia de Dios sigue activa. Nuevas son cada mañana. Dice. Pero llegará un momento donde dice la Escritura, pues que ya no más. Así es. Dios va a enviar a su Hijo. Así es. Dios le va a dar una señal. A levantar a su prometida. Así es. A levantar a la iglesia. Y hay de aquellos que se queden en esta tierra. Hay de aquellos que no sean parte de ese arrebatamiento glorioso. Y sí, alguien que nos está, ¿verdad? En esta noche, que está sintonizado ahí y tiene que volverse a Dios, hágalo, porque este es el día de Dios. El mañana no es nuestro, el mañana es de Dios. Y no sabemos, ¿verdad? Si el día de mañana Él nos va a dar vida. Sí. Concluimos con lo que dice el versículo 22. Amén. Dice, convertíos, hijos rebeldes, y Él va a sanar, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Él está para sanarnos, para perdonarnos. Así es, a través de esa sangre que fue vertida en esa cruz del Calvario. Para perdonarnos. Amén. Una vez que usted reconoce su maldad, se vuelve de su mal camino, nuestro Señor Jesucristo le presenta justo delante del Padre. Amén, amén. Y justo, porque la deuda suya la pagó el Señor en aquella cruz. Amén, amén. Ya usted no debe nada. Amén. Por eso dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Así es. Perdonaré sus pecados. Así es. Él está para perdonarlos. La palabra dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa, Él nos da dos opciones: confesar y apartarnos, y vamos a alcanzar esa misericordia de Dios. Amén, amén. Sí, es la forma, es la promesa de Dios, de poder ser partícipe de esa misericordia de amén. Dios. Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Amén, así es. La confesión es el arrepentimiento y apartarse es la conversión. Amén, así es. Así es, amén. Necesitamos hacerlo. Así es. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amén. Solo Él nos puede dar la salvación. Solo Él nos puede liberar de todo lo malo, de esta situación que estamos pasando. Solo Dios. Sacarnos. Mire, para Dios, para exterminar, para aniquilar este virus, esta pandemia, es en un abrir y cerrar de ojos, porque para nuestro Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, y aquello que es difícil e imposible para los hombres, para nuestro Dios es posible. Así es. La misma palabra dice que un día para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿verdad? En un día Dios puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Amén, así es. Dios puede aniquilar todo eso. Así es. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Pero Dios está esperando un cambio en la humanidad. Así es.
Dios está Así esperando es. un cambio en la Así humanidad. es, amén, amén. Sí. Dice el versículo 23, estamos finalizando. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. En Jehová nuestro Dios está la salvación de cada nación del mundo. De la humanidad. En él. A nivel mundial. Dice el Señor, vanidad son los collados. Vanidad es ir tras dioses falsos. Así es. Vanidad es ir tras los placeres Amén. de este mundo. Vanidad es ir sobre todas aquellas cosas materiales. Amén. Lo material aquí queda. Amén. Un día aquí va a quedar todo. Amén. Eso es pura vanidad. Amén. En el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Podemos ver nosotros que dice vanidad de vanidades, ¿verdad? El todo del hombre, dice la palabra ahí mismo, es el temor a Dios. Bueno, ¿y quién lo dijo? Salomón No. llegó a reconocer Amén. que todo era vanidad. Así es. Entonces, dice el Señor, ciertamente vanidad son los collados. Así es. Ir y adorar dioses falsos, ir tras las cosas falsas de este mundo, es pura vanidad. Así es, amén. Esta vida es pasajera. Así es. Esta vida es pasajera. Hoy somos y mañana no somos. En medio de esta pandemia, gente de dinero se ha contagiado, gente de dinero ha muerto. Así es. Ha muerto. Su dinero no ha podido salvarlos. Así es. Entonces, Ricos, pobres, sí, de toda sí, raza. pura vanidad. Así es. Volvámonos a Dios. Como dice la última parte de este versículo 23, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación. Amén. En Él está. En Él está la Así salvación. es. En Él está la salvación. Así es de que por eso Él nos hace un llamado al arrepentimiento. Y si hay alguien en esta noche que necesita traer ese arrepentimiento al Señor, pues Ahí donde puede usted está hacerlo. puede pedir perdón Amén. a Dios por sus pecados, por sus Así faltas. es, amén, así Usted que un día anduvo perseverando en los caminos del Señor y se ha apartado, se ha enfriado, es tiempo de volverse a Dios. Así es. Es tiempo de volverse a es. Dios. Este es el tiempo que Dios tiene para tu vida. Ahí donde usted está, puede elevar una oración a Dios. Platique Amén. con Dios y dígale, Amén. Señor, me arrepiento de mis Así pecados. es. Reconozco que el sacrificio Así de es, Cristo amén. en aquella cruz Amén, así es suficiente para salvar y sanar Así mi es. vida. Así Y te pido, Dios, que con la ayuda de tu Santo Espíritu, Así es. yo pueda experimentar una conversión, Amén. pueda dejar esta vida Así es. y tomar el camino que tú tienes trazado Así para mí, es, dígale. Así es, Rey de Pídale Reyes. perdón a Dios. Sí, Señor amado. Vuelva hacia Dios. Sí, Padre Dígale, de la perdona gloria. mis pecados, Sí, Señor. tú Perdona mis estás pecados. para perdonar.